Conmigo, Señor Jesús, ayúdame a hablar siempre con verdad, que mi sí sea sí, que mi no sea no. Ayúdame a vivir una vida de integridad para poder agradarte siempre en todo lo que yo hable, en todo lo que yo piense, en todo lo que yo realice en mi vida. Señor, quiero hacerlo bajo tu voluntad y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso de gloria a Jesús. Te alabamos, Señor. Gracias a Dios. Pueden tomar sus lugares y esta noche abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a seguir con nuestra serie de estudios del Evangelio de Mateo y hoy vamos a estudiar unos cuantos versículos, del versículo 31 al versículo 37, en un tema que se titula Jesús y los juramentos. Jesús y los juramentos. Mateo 5, del 31 al 37. Vamos a leerlo. Dice el Señor Jesucristo en este pasaje, es del versículo 33 al 37, perdón. Mateo 5, del 33 al 37. Jesús está en el Sermón del Monte y está predicando y dice estas palabras: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Jesucristo está hablando en este pasaje acerca de los juramentos y en primer lugar tenemos que definir qué es un juramento. Un juramento es una promesa, es una declaración de hechos invocando a algo o alguien que tiene un gran valor para la persona. O sea, es decir, la persona que jura en nombre de algo que es sagrado o muy valioso para él o para ella. Te juro en el nombre de Dios, te juro por mi vida, te juro por Jerusalén, te juro por Cristo. Entonces un juramento es una promesa, ¿verdad?, que se hace en el nombre de alguien o de algo, de tal manera que se compromete una verdad, se realiza un compromiso a través de este juramento. En el Antiguo Testamento, los juramentos eran actos que ponían a Dios por testigo de la verdad de un hecho o de la sinceridad de una promesa, donde la parte, ¿verdad?, a la cual se le juraba algo, si se incumplía en lo dicho, buscaba castigo para aquel que hizo el juramento y que incumplió. Entonces así se realizaban los juramentos en el Antiguo Testamento. Tal vez el ejemplo más contemporáneo de un juramento que tenemos es el día de ayer, en la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, que puso su mano derecha sobre una Biblia muy antigua del siglo XIX, sobre la cual había jurado Abraham Lincoln cuando tomó la presidencia de los Estados Unidos hace muchísimos años, y Obama puso su mano sobre esa Biblia, muchos de aquí lo vieron, y con su mano izquierda levantada al cielo comenzó a hacer el juramento de poder cumplir la Constitución en los Estados Unidos, ser fiel ¿verdad?, al llamado que él tenía como presidente de la República, y mencionan a Dios en ese juramento. Entonces Obama está jurando por la Biblia, que es el libro más grande. Hoy en la mañana estaba escuchando unos periodistas aquí en México que estaban diciendo que no juró sobre la Biblia, que juró sobre la Constitución, que juró sobre otros reglamentos y papeles, y una señora habló y dijo, no juró sobre ninguna Constitución, juró sobre la Biblia, porque él comenzó su presidencia fundamentado en lo que es más alto para él, lo que es más sagrado para él, que es la palabra de Dios. Entonces ese es el juramento tal vez más contemporáneo, el ejemplo que podamos dar de un juramento, cómo se realiza. En los tiempos primitivos era desconocido el juramento. Hace muchísimos años, antes en los tiempos del Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, no habían juramentos.
Los primeros seres humanos no tenían que firmar contratos ni hacer juramentos porque el pecado no estaba tan involucrado, tan inmerso en los seres humanos, en el planeta. Entonces no había necesidad de juramentos. Los juramentos nacieron al mismo tiempo que los hombres comenzaron a admitir el pecado en sus corazones. Y los juramentos, ¿sabes por qué nacieron los juramentos? A causa de la mentira. Cuando alguien decía que iba a hacer algo y no lo hacía, entonces había engaño y había mentira, y ahí entonces es cuando se crean o empiezan los primeros juramentos en la historia. Dice un gran pensador de la Edad Media las siguientes palabras, dice: la discordia, hija de la noche, lleva consigo a las querellas, las mentiras, los embrollos, las palabras capciosas y por fin el juramento. O sea que los juramentos nacieron debido al pecado. Nunca estuvo en el plan de Dios que hubieran juramentos entre seres humanos, pero fueron necesarios a causa del engaño, la mentira y el pecado. Si tú vas y quieres comprar un automóvil, ¿verdad?, y no firmas ningún documento y no te entregan ninguna factura, ¿tú crees que te van a dar ese automóvil? Claro que no, nada más por palabra: oiga, aquí está el dinero, deme las llaves, así se hacen las cosas. No, se tiene que firmar un contrato que es un juramento, ¿verdad?, delante de la ley, validado para que a ti se te entregue ese automóvil. ¿Y por qué es eso? Por causa del pecado, por causa del engaño y la mentira, que desgraciadamente son lo que impera en este siglo XXI. Regresemos pues a Mateo capítulo 5 y vamos a ir por partes esta noche. Vamos a tratar de explicar cada uno de estos versículos. En Mateo 5, versículo 33, el Señor Jesucristo está predicando y dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás o no jurarás, sino cumplirás al Señor, ¿qué cosa? Tus juramentos. Entonces, en primer lugar esta noche, la Biblia no prohíbe los juramentos. Eran algo necesario, como ya lo expliqué, en el Antiguo Testamento, siempre y cuando se cumpliera la palabra de aquel que estaba juramentando. Y hay 4 versículos en el Antiguo Testamento que nos hablan acerca de los juramentos y nos dan enseñanza más profunda acerca de qué era un juramento. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, versículo 7. Aquí está Moisés presentando los 10 mandamientos y en Éxodo 27 dice la palabra de Dios: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, podías tomar el nombre de Jehová, pero no lo podías tomar en vano, es decir, no para cualquier cosa, no para cualquier banalidad. El segundo texto está en Levítico 19, versículo 12. Levítico 19, versículo 12, en la ley de Moisés dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces el Señor prohíbe en este versículo tomar su nombre para jurar falsamente, para hacer un falso juramento o un falso testimonio, porque estaríamos profanando el nombre del Señor. Números 30, versículo 2, es el tercer texto en el Antiguo Testamento. Números 30, versículo 2, para los que están tomando nota, dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió ¿de qué? De su boca. Todo lo que se prometió se tiene que cumplir, en otras palabras. Y el cuarto texto está en Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Deuteronomio 23, 21, que dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Así que, en otras palabras, lo que le prometas a Dios, lo que te comprometas con Dios, lo que juramentes al Señor, más te vale que lo cumplas, porque si no estás tomando el nombre de Jehová tu Dios en vano y será pecado en ti. Entonces, un juramento es una afirmación, un compromiso que pone algo por testigo, algo muy valioso por testigo. Dios en sí mismo valida los juramentos en el Antiguo Testamento siempre y cuando se cumpla la condición de que el que juramentó cumpla su palabra. De otra manera es pecado. Ahora, usar el nombre de Dios
de manera que caiga una afrenta sobre el carácter o las obras de Dios, es usar el nombre de Dios en vano. En Éxodo 20 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando en una iglesia viene un profeta y dice, Jehová dijo así, y comienza a profetizar algo que no está en la Biblia. ¿Qué está haciendo ese profeta? Está tomando el nombre de Jehová en vano. O cuando te llama, ¿verdad? Y te dice, el Señor dice así y así, y comienza a profetizar algo que no está en la Biblia. Ese profeta está pisoteando el nombre del Señor y se está burlando del nombre del Señor. Eso es lo que prohíbe Éxodo capítulo 20, tomar el nombre de Jehová, tomar el nombre de Dios en vano. Por ejemplo, en muchas televisoras cristianas se está predicando que va a venir un avivamiento. Jehová dice que en los siguientes 2 años aquí en México, el 2010, el 2011, va a haber un gran avivamiento. Se van a convertir todos los mexicanos. México para Cristo, México para Cristo, México para Cristo. Y la Biblia dice que el mal aumentaría y que muchos serían los llamados y pocos los escogidos. ¿Dónde está el avivamiento en México de esos 2 años? ¿Dónde dice la Biblia que del 2009 al 2011 iba a haber un avivamiento? Entonces, esa persona está tomando el nombre de Jehová, el nombre del Señor en vano. Entonces, hermanos, mucho cuidado. Aquí hay una advertencia para nosotros. Mucho cuidado con lo que escuches en la televisión o en el radio, cualquier predicador que estés escuchando. Si ese predicador no te está predicando palabra de Dios, es muy posible que esté tomando el nombre del Señor en vano. Cuidado cuando venga un profeta y te diga, así dice el Señor. El otro día vino una persona a consejería conmigo y me dijo, hermano, en mi otra iglesia donde yo asistía, el pastor me profetizó y me dijo, así dice el Señor, Jehová de los ejércitos dice que tú vas a ser rico, porque tenía un negocio ese hermano, y este año 2008, el año pasado, al final en diciembre, tú vas a tener millones de pesos y claro, me vas a dar las ofrendas, ¿verdad? Y los diezmos. Entonces ese hombre profetizó prosperidad económica en una persona que no está en la Biblia eso. La Biblia dice que en este mundo tendríamos aflicción. No dice en ningún lado que íbamos a ser millonarios. Entonces vas dando cuenta cómo se toma el nombre del Señor en vano. Entonces tienes que tener mucho cuidado en estos tiempos y discernir. Pedirle al Señor, dame sabiduría, discernimiento espiritual para poder diferenciar, Señor, ¿quién me está hablando tu palabra? ¿Y quién está hablando en su carne o está tomando solamente tu nombre en vano? ¿Cómo sabes si un predicador es de Dios? Porque te predica la palabra de Dios, te explica con absoluta claridad la palabra de Dios y no tuerce la palabra de Dios, te predica la doctrina sana que está aquí en la Biblia. Entonces eso es tomar el nombre del Señor en vano, cuando alguien comienza a hablar en el nombre de Dios y Dios no fue el que habló, y eso está condenado en la Biblia. En Jeremías, en Isaías dice, ¿verdad? Si alguien toma el nombre del Señor en vano y profetiza algo que yo no le mandé, viene juicio sobre esa persona, porque es un pecado gravísimo tomar el nombre de Dios en vano. Ahora, regrese a Mateo capítulo 5 y vea lo que sigue en las palabras de Jesucristo. Jesucristo comienza a explicar aquí acerca de los juramentos y comienza en apariencia a prohibir los juramentos. Dice el verso 33, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, dice la ley. Pero yo os digo, dice el Señor, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo de tus cabellos. Entonces tenemos que entender, para comprender estos versículos, el contexto histórico en el cual se desarrollaba Jesús. En su contexto histórico, si comenzamos a analizar un poco la historia, nos vamos a dar cuenta que los judíos de la época de Jesucristo hacían 2 tipos de juramentos. Habían 2 tipos de juramentos. El primer tipo de juramentos que hacían era el juramento frívolo, así se llama. Hacían juramentos frívolos. ¿Qué era un juramento frívolo? Escucha. Era cuando un judío comenzaba a hablar jurando innecesariamente, ¿verdad?, por algo que no tenía ningún valor. Por ejemplo, cuando un judío venía y decía, te juro por mi cabeza que ahora en la tarde voy a tu casa. Era una frivolidad, no tenía que jurar por su cabeza eso. Otros decían, te juro por Jerusalén, la ciudad santa, que esto y que aquello.
Te juro por mi vida, te juro por el cielo, te juro por Jerusalén, te juro por la tierra. Y todos estos juramentos que Jesucristo enlista en estos versículos eran juramentos que practicaban los judíos y eran juramentos vanos, eran juramentos frívolos. El segundo tipo de juramentos que hacían los judíos eran los juramentos evasivos, Es decir, fíjense, cuando un judío juraba en nombre de Dios, en los tiempos de Jesús, tenía que cumplir su palabra, no tenía para dónde hacerse porque había metido a Dios en el juramento. Pero si juraba por Jerusalén y no cumplía su promesa, no había ningún problema porque no había jurado en el nombre de Dios. Ejemplo, si un judío le debía dinero a otro y venía y le decía, te juro por la ciudad santa que te pago esa deuda, y no se la pagaba, entonces no había ningún problema, porque no había jurado en el nombre de Jehová, había jurado por Jerusalén, que no era tan importante como Dios. ¿Sí se fija? Entonces los judíos comenzaron a torcer todo el asunto de los juramentos del Antiguo Testamento, comenzaron a hacer juramentos frívolos o juramentos evasivos. ¿Y cuántos de nosotros, queridos hermanos, nos parecemos a los judíos de hace 2000 años cuando comenzamos a hacer juramentos frívolos? Te lo juro por mi mamacita que dejo el alcohol. Te lo juro por la virgencita que este mes ya dejo el cigarro. Te lo juro por Diosito lindo que te pago lo que te debo. Y comenzamos a jurar por nuestra familia, a jurar por Dios, a jurar por la Virgen, a jurar por los santos, cosas que no vamos a cumplir. Entonces, mucho cuidado con usar el nombre de Dios en esta circunstancia como juramentos frívolos. Usar las cosas santas, el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, el nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Llegas a la casa y descubres que te robaron el cambio ahí en el supermercado, ¿no? ¡Ay, por el Espíritu Santo! Comienzas a decir, ¿verdad? Estás a punto de estrellarte en el periférico. ¡Diosito Santo, Diosito lindo! ¿Verdad? Entonces comenzamos a pronunciar el nombre de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de una manera irresponsable. Y tenemos que aprender que los nombres de Dios y los asuntos de Dios tienen que ser tratados con santidad. No hacer juramentos frívolos o juramentos evasivos como en los tiempos de Jesucristo. Ahora, vean el verdadero significado de los juramentos. En el versículo 34, Jesucristo les dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. No juréis en ninguna manera, les dice Jesús. Ahora, de aquí se desprende una pregunta. ¿Está prohibiendo Jesucristo universalmente los juramentos para los cristianos? ¿Jesucristo estará enseñando que no podemos jurar nunca más nada? ¿Jesucristo nos estará enseñando que debemos entender este texto en forma literal? Así como lo hacen una secta que se llaman los Testigos de Jehová, que toman este versículo y dicen, aquí dice que no debemos jurar por nada. Entonces nosotros no juramos honores a la bandera cuando los niños van en la primaria, nosotros no juramos lealtad a la patria, nosotros no hacemos el servicio militar, ni juramos, ¿verdad?, lealtad al ejército si México entrara en guerra, nosotros no juramos nada absolutamente, porque Jesucristo aquí está enseñando que no debemos de jurar por nada ni por nadie. ¿Será esta la enseñanza de Jesucristo en estos versículos, hermanos? Bueno, la respuesta es no, de ninguna manera. Jesucristo no está condenando aquí los juramentos. Jesucristo está tratando de elevar el estándar moral de los juramentos que se había estado pisoteando por años por los judíos, por lo que ya les expliqué. Porque los judíos juraban por Jerusalén, juraban por el cielo, juraban por la tierra, pero nunca cumplían sus juramentos. Entonces, ¿de qué sirvió de que juraran? Jesucristo lo que está haciendo aquí en estos versículos, queridos hermanos, es elevar el estándar, el nivel moral de los juramentos. Jesús no está prohibiendo que juremos, sino que lo que Jesús prohíbe aquí es el uso impertinente, profano, frívolo o evasivo o descuidado de los juramentos. Anota la enseñanza, los que están tomando nota. La enseñanza de Jesús es que el cristiano debe hablar siempre, escucha, como si estuvieras bajo juramento de decir siempre la verdad.
Esa es la enseñanza de este texto. Anótela y lo vuelvo a repetir. La enseñanza de Cristo no es que se cancelan los juramentos, ya no hay más juramentos. Eso no es la enseñanza. Si no caemos en enseñanzas sectaristas como la que ya expliqué de los testigos de Jehová o de otras sectas como los anabaptistas, los cuáqueros, los esenios que pensaban que los juramentos estaban abolidos. No, la enseñanza de Cristo es entonces que todo cristiano debe hablar como si estuvieras siempre bajo juramento de decir la verdad. Dile al de junto, ahí te hablan. Entonces, esa es la enseñanza de Jesucristo. Vayan a Mateo capítulo 23, por favor. Mateo capítulo 23 nos va a confirmar esta enseñanza. Además que hay otros asuntos teológicos que demuestran que Cristo no está cancelando los juramentos, porque Dios mismo juró por Él mismo. En Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 18, Dios juró por Él mismo y el propio Jesucristo habló bajo juramento. Entonces, ¿cómo es posible que en Mateo 5 cancele los juramentos? Y más adelante en Mateo 26, cuando lo llevan con Poncio Pilatos, y Poncio Pilatos lo hace hablar bajo juramento a Jesucristo. Y le dice, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesucristo, bajo juramento, le dice, tú lo has dicho. Así que Jesucristo no está cancelando los juramentos. Jesucristo nos está explicando el significado espiritual y moral que tienen los juramentos, y más que los juramentos, la manera en la que tú y yo manejamos las palabras, la manera que hablamos. Mateo capítulo 23, Mateo 23 del 16 al 22 confirma esto. Cristo está hablando aquí con los fariseos y les dice, ay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Entonces el oro del templo valía más que el templo. Insensatos y ciegos, les dice Cristo, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Versículo 18, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, no sirve para nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, entonces es deudor. Necios y ciegos, les decía Cristo, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en el trono de Dios. Entonces, mucho cuidado en el cristianismo que enseña las promesas, los pactos. Comprométase aquí a dar tanta cantidad de dinero, haga pacto con Dios, juramente con Dios, venga y comprométase con Dios. Necios y ciegos, nos diría Cristo, porque ¿qué es más importante? ¿El dinero de la persona o el alma de la persona? Entonces, en muchas cadenas de televisión estamos escuchando estas herejías que se están predicando. Ven y haz pacto con Dios y comprométete y trae tu dinero y haz la llamada telefónica y entréganos tu dinero y los siguientes 30, 40 días Dios va a hacer un milagro. ¿Dónde está eso en la Biblia? El último pacto que tenemos en la Biblia es el pacto en la sangre en Cristo Jesús. Pablo nunca les enseñó a los romanos ni a los corintios a hacer pactos, porque el último pacto es el pacto en la sangre en Cristo. Entonces, ¿por qué hay unos predicadores que predican de hacer pacto con Dios? ¿Quiénes somos nosotros para pactar con Dios? Si el último pacto es el pacto, repito, que en Jesucristo nos compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, es muy importante que aprendamos esta enseñanza de los juramentos y de los pactos de Dios, porque solamente la luz proviene de la Biblia. Que no te vayan a engañar. Hay muchas iglesias donde se te cobra casi la entrada, ¿verdad? Como los covers, ¿no? De los bares, ¿no? Bueno, pues aquí te tienes que comprometer, ¿verdad? Tanto a la semana. Y el que no se comprometa es falta de fe. Necios, ciegos, les diría Jesucristo con este pasaje de Mateo capítulo 23. ¿Cuál es el significado, para terminar, el significado profundo de este texto en los juramentos? Regresa a Mateo capítulo 5. Y en el versículo 37 Jesucristo cierra este pasaje y les dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Todo el mundo diga conmigo sí, diga conmigo no. Entonces, cuando usted hable, sea certero en lo que diga.
Hable siempre como si usted estuviera bajo juramento de decir la verdad. Siempre, todos los días de su vida. Si usted dice mentiras, entonces ¿qué tipo de cristiano es usted? O tendremos que recurrir otra vez a los juramentos. Yo te prometo, ¿verdad? Y juramento, ¿verdad? Por la Biblia y por Dios y por Cristo, que este día, ¿verdad? De enero voy a decir la verdad. Ya mañana, ¿quién sabe? ¿Tenemos que ser así? Claro que no. Si nosotros conocemos a Cristo, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, podemos hablar con verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesucristo en este versículo 37, escuche, está hablando acerca de la integridad al hablar en la vida del creyente. Diga conmigo integridad. La integridad, escuche, la integridad es hablar lo que piensas y cumplir lo que dices. Es una definición muy sencilla de integridad. Si yo te digo, voy a repetirlo, integridad es hablar lo que piensas y actuar conforme a lo que hablas, a lo que dices. Si yo le digo, hermano, yo voy a ir a su casa pasado mañana, me comprometo, quiero ir a su casa a orar por usted, y no voy, ¿qué vas a pensar de mí? Pues qué hermano tan inconstante, tan irresponsable, no tiene integridad en sus palabras, ¿verdad? Si un hermano me cae mal y tengo que ir a pedirle perdón porque me cae gordo y me lo encuentro, es la primera persona que me encuentro el domingo saliendo, ¿verdad? Aquí en las escaleras, y le digo, ay manito, qué bendición verte, qué bendición, un abrazo, que Dios te bendiga. Entonces, ¿a quién estoy engañando pues? Vale más que le diga, hermano, ¿sabes qué? Tengo un problema contigo, no me pareció esto que hiciste el otro día, me lastimaron tus palabras, pero vamos a orar para pedirnos perdón. Eso es integridad, es hablar lo que pienso y actuar conforme a lo que dije. Eso es integridad. Entonces Cristo está hablando aquí acerca de la integridad en la vida del creyente. La vida del creyente, queridos hermanos, no se puede dividir en diferentes compartimentos. Es decir, hablas de una manera cuando estás en la iglesia, pero cuando vas a la oficina hablas de otra forma, eres otra persona. Pero cuando estás con tus amigos incrédulos hablas de otra forma, pero cuando estás con los amigos cristianos hablas de otra forma. Entonces tienes 4 personalidades en una. ¡Qué difícil! Esa es falta de integridad. Ese es el mensaje de este texto. Sea tu hablar, sí, igual en la iglesia. Soy el mismo en la iglesia, soy el mismo en el café de enfrente, soy el mismo con los incrédulos, soy el mismo con los creyentes, soy el mismo en el supermercado, soy el mismo a la hora de la alabanza. El mismo. Porque si yo me bajo de este púlpito y cambio mi tono de voz y cambio mi personalidad, ¿a quién estoy engañando? Ese es el significado de este pasaje. Imagínense el pastor que se sube a este púlpito. Queridos hermanos en Jesucristo, qué bendición estar con ustedes. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Pero aquí en el periférico se me cierra un coche y ando ahí diciendo ¿de qué sirvió? De nada. Entonces Cristo está hablando acerca de la integridad moral, de la integridad de una persona. No podemos tener un nivel de conducta en la iglesia y otro en el mundo. Dios necesita que tú puedas ser íntegro en tu vida y que cada departamento de tu vida, en la casa, con tu esposo que no es cristiano, que es bien atravesado, y con tu esposa que no es cristiana, y con tus hijos que a lo mejor andan en las drogas, andan en el alcoholismo, y después aquí en la iglesia seas el mismo. El mismo. Eso es integridad de carácter. Vayan a Santiago capítulo 5 para terminar, por favor. En este texto de Santiago capítulo 5, el apóstol confirma la enseñanza de Jesucristo. Santiago 5, versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ojo, Santiago, al igual que Cristo, no está aboliendo los juramentos del Antiguo Testamento. Lo que Santiago está queriendo decir aquí, que es lo mismo que les expliqué en el texto de Mateo capítulo 5, es, hermano, ¿de qué te sirve jurar por el cielo o por la tierra? ¿Tú crees que si juras por el cielo, como le hacían los judíos, te juro por el cielo que te pago, y no pagaban porque era por el cielo, no por Jehová? ¿Tú crees que en el cielo no está Jehová?
En la tierra no estará Jehová, en Jerusalén no estará Jehová. Entonces, esa es la enseñanza. No jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Mejor que toda tu manera de hablar, de pensar y de comportarte, la hagas como si estuvieras bajo juramento delante de Dios, de decir siempre la verdad. Ese es el mensaje de este versículo. Entonces, queridos hermanos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar y de actuar, que sea siempre directa, hermanos. Aquí en México tenemos un problema cultural, ¿verdad? Nos tomamos las cosas personales. Cuando alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Tu trabajo estuvo mal, corrígelo. Ay, el jefe ya me está tirando aquí tierra, quién sabe qué tendrá contra mí, Nos empezamos a quejar. Cuando la maestra te reprobó, te puso tus 5, porque reprobaste el examen de geografía. Y tú te la tomas personal. Ay, pues ¿qué le hice? Si todos sacaron 8, pues ¿qué tiene contra mí? ¿Qué? ¿No le gustará mi nariz de cacahuate o qué? Y la tomamos personal. Cuando en la alabanza en un ministerio, ¿verdad? Te regañan. ¿Sabes que llegaste tarde? Te vamos a suplicar que nos esperes abajo. La hora de llegar a las 8 de la mañana, llegaste a las 8:05, hoy no vas a tocar. Ay, el director de alabanza ya la agarró contra mí, quién sabe qué. Así somos. Nuestra cultura es así, somos muy paternalistas, no queremos ofender a nadie. Queremos quedar bien con todos. Y cuidado, porque eso no es vivir en verdad ni en integridad. Entonces, si esa persona llegó tarde, es necesario reprenderla y que entienda que no es nada personal. Pero tú tienes que actuar en verdad, tienes que actuar en justicia, tienes que actuar en integridad. Cuando debas decir las cosas, dilas. Dile al de junto, cuando tengas que hablar, habla. Y cuando te tengas que callar, shh. Pero habla las cosas como son. No guardes nada en tu corazón, ni trates de darle la vuelta, con tal de no lastimar al hermanito, con tal de no lastimar a la hermanita, ya no le dijiste la verdad. Ya me acuerdo que llega la alabanza en la iglesia del norte con el coro, ¿verdad? Aquí hay una hermanita que creo estaba ese día, pero a ti sí te tocó ministrar. Porque la hora de llegar a las 7:30, empezaban a llegar a las 7:50, a las 8 de la mañana, a las 8:10, y ahí estábamos todos ahí arriba de la plataforma, 5 minutos antes de empezar el servicio. Les digo, hermanos, ustedes saben en su corazón quién llegó tarde, y la mayoría aquí llegó tarde, le voy a suplicar que se baje de la plataforma. Ay, el pastor, ay, qué malo, ogro. Y la mayoría se bajó, me quedé nada más con 2 cantantes y creo un baterista ahí desafinadón. Y con eso ministramos la alabanza. Y la siguiente semana llegaron todos a tiempo. Pero era necesario que yo les dijera la verdad. Porque si los consiento, ay, me voy a quedar solo aquí arriba, ¿verdad? Ni modo. Pues consiento, ¿verdad? No importa, Señor. Tú sabes, Padre, que todos somos bien tardados aquí en México y nunca llegamos a tiempo. Perdona a mis hermanos, perdona nuestro pecado y tú manifiéstate. ¿Usted cree que se hubiera manifestado Dios? Nuestro Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces, decía un pensador, y Sócrates decía, una persona debe llevar una vida que genere más confianza en ella que la que pueda producir nunca un juramento. Lo repito, una persona debe llevar una vida que genere más confianza en ella que la que pueda producir cualquier juramento que tú pudieras hacer. Por eso dice, ¿para qué te sirve jurar? No que esté prohibido, pero ¿de qué te sirve jurar? Si estás viviendo en Cristo, Él te da la fuerza para vivir bajo juramento de siempre decir la verdad todos los días de tu vida. Entonces, hermanos, debemos poner especial atención en evitar a toda costa mentiras o comportarnos sin integridad o comprometernos a hacer algo que no vas a cumplir. Tienes junto, ahí te hablan. Sí, yo voy, pastor, yo estoy en todas las reuniones y no viniste a ninguna. ¿Para qué hablaste entonces? Vénganse a la casa, pastor, aquí la reunión de oración, llegas, ay, pastor, es que no puedo prestarle mi casa. Entonces, ¿para qué la ofreciste? Yo estoy allá a las 8 de la mañana en los discipulados, nunca llegaste. ¿Para qué dijiste? ¿Para qué andas diciendo? Entonces, sea tu hablar sí, o sea tu hablar no. Y también debemos evitar, hermanos, a toda costa mentir, hasta las mentiras piadosas. Cuidado con esto de las mentiras piadosas. Por ejemplo, el otro día unos hermanos vinieron y me dijeron, ¿sabe qué, hermano? Mi papá está enfermo de cáncer en los riñones, se está muriendo, tiene un tumor aquí tremendo en el estómago, en los riñones, todo ya está invadido de cáncer. Y yo les pregunté, ¿ya le dijeron a tu papá? ¿Son cristianos? Me dicen, no le queremos decir, hermano, se va a asustar, le va a dar un infarto, es una inconsciencia decirle. Yo les dije, los inconscientes son ustedes porque le están diciendo mentiras. Le decían al viejito, tienes nada más un retortijón, ahorita se te pasa con un Pepto-Bismol, hágame favor.
y estaba con cáncer terminal. Les dije, mi consejo fue, tú tienes que hablar con verdad. Si eres cristiano, ¿qué les diría Cristo? ¿Tú crees que Cristo le daría las vueltas? Y si tu papá es cristiano y se muere de cáncer, se va al cielo, ¿cuál es el problema? Hasta le dijimos al viejito, ¿verdad? Pero hermano, se va usted al cielo. Y nos dice, bueno, espérenme, pero nada más no empujen. Ahí la llevo, yo solito. Entonces, cuidado con las mentiras piadosas. Ay, es que le va a dar un infarto, que le dé, se va al cielo, ¿cuál es el problema? Ay, es que pobrecito, tiene problemas del hígado y de alta presión, y si se entera que la hijita está en las drogas, le va a dar el patatús al papá y se va a caer muerto. Que se caiga. Si es cristiano se va al cielo, y si no le compartimos antes, ¿cuál es el problema? Pero siempre debemos hablar con verdad, hermanos. El caso del cristiano, por ejemplo, que se pasa el alto, ¿verdad? Y llevas prisa porque vas a la reunión y te pasaste el alto, te para el policía, se pasó usted el alto. No, yo no me lo pasé. No te lo pasaste, pero ya quieres llegar a la reunión. No estás dispuesto a perder tiempo ahí, 2, 3 horas, ir a la delegación. Mucho cuidado con este tipo de mentiras cuando suena el teléfono en tu casa, ¿verdad? Y le dices al que contestó, dile que no estoy. Entonces, ¿estás o no estás? Sea tu hablar sí, sí, dílele juntos, sea tu hablar sí, sí, no, no. Cuando estás vendiendo tu coche, ¿verdad? Y lo chocaste como 5 veces y llega el comprador, oye, su coche está enterito, ¿nunca le pasó nada, hermano? No, nada. Chéquelo, está enterito mi coche, con tal de sacarle 5,000 pesos más. Y ahí tú estás cayendo en mentira. Y el que cae en mentira cae en lazo del diablo. Mucho cuidado, porque es mucho más grave que romper un juramento. Porque los que estamos en Cristo, estamos en un juramento constante delante de Cristo. El juramento de siempre hablar con la verdad. Siempre. Chamaquito que pasó el examen en la secundaria, ¿verdad? Y ahí copiando las preguntas y todo, y pasó de panzazo, ¿verdad? Y la maestra lo agarró y después lo llama, ¿verdad? Después de calificar el examen. ¿Tú copiaste, Pepito? ¿Yo? No, maestra. Que Dios me libre, gloria a tu nombre, Señor, de hacer esas cosas. Más vale pasar una vergüenza pública, hermanos. Más vale perder 2, 3 horas en la delegación. Más vale hablar siempre con verdad, aunque la verdad duela o incomode muchas veces. Hablar con mentira y romper nuestro pacto con Dios que Él nos compró con su sangre preciosa. Entre esposos esto es muy común, no hablan con la verdad. ¿Verdad? El esposo se endeudó ahí, debe 100,000 pesos y anda así todo cabizbajo, ¿verdad? Y, ¿verdad? Con la cola entre las patas y todo así, todo ojeroso. Y llega con la mujer, ay, ¿qué te pasa, mi amor? Nada, mi amor, es que traigo un retortijón aquí nomás, mi amor. Dime la verdad, mi amor, tenme confianza. No, es que, y él piensa, es que si le digo, le va a dar el patatús a esta. Mejor no le digo, pobrecita, es por amor a ella. Ay, qué noble. Dígale la verdad, ¿sabes qué? Me endeudé y la verdad es que te traicioné porque fue con tu dinero. Y que ella decida. ¿Qué va a hacer con él? Pero aunque duela la verdad, hermanos, hablen siempre con la verdad. Dile a 2 personas, habla siempre con la verdad. Sea tu hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto de mal procede, dice la Biblia. Entonces, ¿deben evitar los juramentos o provienen del mal? No, de ninguna manera. Esto significa que si se le tiene que tomar juramento a una persona, esto proviene del mal, del pecado que hay en la humanidad. Si a ti te invitan como testigo en un juzgado o hay un divorcio, un pleito o algo, y tú tienes que jurar delante de los testigos, ¿verdad? Y tienes que firmar un papel, eso es bíblico, ve delante de las autoridades. Cristo nunca prohibió los juramentos. Y dice Cristo en el último pasaje de, ¿verdad? de este versículo, dice, porque todo lo demás proviene del mal. Entonces, ¿los juramentos provienen del diablo, de Satanás? No, provienen del mal del ser humano, provienen del pecado. Pero eso no nos impide a los cristianos ejercer, ¿verdad?, nuestra responsabilidad delante de las autoridades civiles. Si tú tienes un pleito civil, un asunto de juzgados, un asunto de divorcio, tienes que cumplir y cuadrarte delante de las autoridades civiles. Para eso vino Dios, para eso vino Cristo. Y Romanos 13 dice que tenemos que orar por las autoridades. No, todavía una hermana, ¿verdad?, con los lentes oscuros y se sacó los lentes, venía toda trompeada así. Y le dije, ¿qué te pasó, manita? Es que mi esposo me puso ahorita una golpiza que casi me dejó tirada, casi me mata, hermano. Y le pregunté, ¿y qué vas a hacer? Me dijo, lo voy a perdonar en el nombre de Jesús, pobrecito, ¿verdad? Y ahorita voy a regresar a la casa a orar, ¿verdad?, a interceder por él.
Y le dije, antes de ir a tu casa vas a ir al Ministerio Público, lo vas a denunciar y le vas a pedir a los judiciales que lo metan al reclusorio norte, porque eso es, ¿cómo se llama? Violencia intrafamiliar. Y es un delito tremendo. Y tienes que cuadrarte con las autoridades civiles. Ay, ¿dónde está el amor de Cristo, hermana? Y le dije, pues es que tú eres de las que mátame, pero no me dejes. Entonces tenemos que también cuadrarnos delante de las autoridades civiles, hermanos. Dile a dos personas, habla siempre con verdad. Una persona que está realmente pegada a Cristo no necesita recurrir a juramentos espirituales. Si tú estás con Cristo y tu relación con Cristo está bien, no necesitas andar jurando. Te juro por mi mamacita, te juro por el Señor, te juro por Jesucito y por José María y burrito que los acompaña. Te juro por este, el otro día un hermano me dijo, ay, le presté un dinero, me dice, te juro por este pescadito que te lo pago. ¿Qué pescadito? ¿De qué me estás hablando? Le dije. Una persona realmente buena no necesitas hacer ningún tipo de juramentos, porque tú mismo ya estás bajo juramento de decir siempre la verdad, ya lo expliqué. Entonces, por el hecho de que los juramentos sean a veces necesarios, es prueba de que ni las personas ni el mundo son buenos. Entonces, los juramentos son necesarios por el pecado, siempre y cuando, ¿verdad?, se ajusten a la voluntad de Dios. Y tú como cristiano no necesitas andar jurando por nadie, porque ya hiciste un juramento más grande con Dios, con Cristo. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar para despedirnos. Padre, ayúdanos siempre a hablar con la verdad, Señor. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Que podamos ser hombres y mujeres íntegros. Que siempre hablemos lo que pensamos y siempre actuemos conforme a lo que decimos, Señor. Esta noche, Padre, si no hemos sido íntegros, si hemos mentido, si no hemos dicho lo que pensábamos, o si no hemos cumplido nuestras promesas o nuestros compromisos, te pedimos perdón. Pídele perdón al Señor desde tu lugar si tú en tu vida has sido tal vez mentiroso, tal vez no te has comprometido, tal vez has hablado por hablar y luego has quedado mal en tus compromisos, en tu escuela, en tu trabajo, en la iglesia. Pídele perdón al Señor, dile, Señor, ayúdame a ser íntegro delante de ti. Hablar con decisión, hablar con verdad, a hablar y a actuar con integridad, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te damos las gracias porque tu palabra siempre nos instruye, siempre es lámpara a nuestros pies. Te damos gracias porque estamos en un mejor testamento contigo, estamos en un pacto más grande, un pacto mejor contigo, que es el pacto en tu sangre. Y te damos gracias porque bajo ese pacto todos hemos juramentado hablar siempre con verdad, siempre con integridad, siempre con justicia delante de ti. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a ser hombres y mujeres íntegros, a poder dirigirnos siempre con la verdad en este mundo lleno de pecado. Señor, ayúdanos a hacer luz. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús.